El talento es, probablemente, la excusa más peligrosa jamás inventada para justificar el fracaso de quienes temieron intentarlo. Si te pasas el día creyendo que el éxito es exclusivo de quienes nacieron con un don especial o recibieron una herencia generosa, ya has aceptado tu derrota incluso antes de entrar en el campo de batalla. Es un golpe en el estómago darse cuenta de que el mundo está repleto de personas brillantes que no han logrado nada, mientras que individuos con la mitad de su capacidad intelectual ocupan la cima. Maquiavelo, siglos atrás, ya había descifrado este código. Nos presentó dos conceptos que chocan como placas tectónicas en la construcción de cualquier destino: fortuna y virtud. Fortuna representa la suerte, el azar, las cartas que la vida te repartió, el dinero que cayó en tu regazo o ese talento natural que parece venir de fábrica. Virtud, en cambio, no tiene nada que ver con ser una persona amable o moralista. Es fuerza de voluntad bruta, inteligencia estratégica y, sobre todo, la actitud de quien no se deja llevar por las circunstancias. La paradoja que nadie te cuenta es que tener muchos recursos puede ser tu mayor maldición, mientras que no tener nada puede ser el combustible para tu mayor victoria. Cuando naces con un talento excepcional o una cuenta bancaria abultada, la tendencia natural es la pasividad. Te vuelves complaciente. Es como navegar por un río en calma, dejándote llevar por la corriente. Maquiavelo decía que la fortuna es como uno de esos ríos impetuosos que al desbordarse, destruye todo a su paso. Si no has construido diques, si no tienes la virtud para actuar mientras el tiempo acompaña, serás arrastrado por la tormenta. El talento sin actitud es simplemente un recurso estático, algo que brilla en el estante, pero que no tiene ninguna utilidad práctica en los tiempos difíciles. Millones de personas hoy se sienten agraviadas porque creen que el mundo les debe algo simplemente por ser inteligentes. Esperan que el reconocimiento llame a su puerta, que el dinero aparezca por mérito intelectual, pero la vida no recompensa el potencial. La vida recompensa la ejecución. La actitud es lo que transforma el potencial en realidad. Sin ella no eres más que otro genio frustrado bebiendo en un bar y quejándose de que el sistema es injusto, mientras alguien con un 10% de tus conocimientos está ahí fuera construyendo un imperio con sus propias manos. Lo que realmente define quién gana y quién pierde no es el punto de partida, sino la voluntad de luchar contra el azar. Imagina que la fortuna te da tierra fértil, pero tú, por exceso de confianza en tu talento, decides no plantar nada, creyendo que la tierra dará fruto por sí sola. Al final de la temporada pasarás hambre. Ahora, imagina a alguien que ha recibido tierra seca, pedregosa y hostil, pero que posee una virtud inquebrantable. Esta persona traerá agua desde lejos, removerá piedra a piedra, perseverará día tras día. Al final, tendrá una cosecha, mientras que la persona perezosa y talentosa no tendrá nada. Por eso Maquiavelo insistió en que el líder, el hombre de acción, debe estar siempre preparado para el peor escenario posible. La actitud es la construcción de esta presa. Es la disciplina de despertar y hacer lo que hay que hacer, independientemente de si se está inspirado o no. El talento es volátil, falla, entra en una crisis creativa. El dinero se agota, la inflación consume, la herencia se disuelve. Pero la actitud de quien sabe adaptarse, de quien tiene la garra de empezar de cero 1000 veces si es necesario, es un activo que nadie puede confiscar. Vivimos en una época que idolatra el talento, pero olvida que el talento es solo la semilla. Una bellota arrojada al cemento nunca se convertirá en un árbol, pero una semilla común en un suelo preparado y bien cuidado puede convertirse en un gigante. La cruda realidad es que la mayoría de la gente usa la falta de talento o dinero como excusa psicológica para evitar admitir su propia cobardía. Es mucho más fácil decir «no tuve la oportunidad» que decir «no tuve la actitud para buscarla». Maquiavelo nos reta a ser depredadores de nuestro propio destino. Sugiere que la fortuna es una mujer y que si quieres dominarla, necesitas actuar con energía y audacia, no con pasividad y delicadeza. En términos modernos,
Esto significa que no se pide permiso para el éxito. No se espera a que las condiciones perfectas se den, porque las condiciones perfectas no existen. El 100% de las veces, quienes esperan el momento ideal terminan viendo a quienes tomaron la iniciativa avanzar, incluso partiendo de una situación mucho peor. La profundidad de este argumento reside en que la actitud moldea tu percepción de la realidad. Cuando confías únicamente en el talento, cualquier obstáculo parece un error del universo, una ofensa personal a tu inteligencia. Cuando vives por actitud, el obstáculo es solo un componente del juego. Dejas de preguntarte, ¿por qué me pasó esto? Y empiezas a preguntarte, ¿cómo puedo aprovechar esto? Esta es la virtud en su forma más pura. Es la capacidad de observar la escasez y ver una ventaja estratégica. Si no tienes dinero, te ves obligado a ser más creativo. Si no tienes talento natural, te ves obligado a ser más dedicado. A la larga, la disciplina y la creatividad forjadas en la necesidad siempre superan la facilidad que proporciona el talento. El talento es un maestro perezoso, pero la necesidad es una maestra implacable que crea ganadores inquebrantables. No te dejes engañar. La inteligencia es una herramienta maravillosa, pero sin acción es como un coche de lujo sin combustible. Puedes admirar el diseño, sentarte en los asientos de cuero y presumir del salpicadero, pero no llegarás a ninguna parte. La actitud es el fuego que arde dentro del motor. Es lo que hace que la persona promedio se levante a las 5 de la mañana a estudiar mientras la talentosa aún duerme. Es lo que lleva al emprendedor a tocar la puerta número 100 tras escuchar 99 rechazos. La historia de la humanidad no la escribieron quienes tenían los mejores recursos, sino quienes poseían la mayor resiliencia y la postura más agresiva ante los desafíos. Maquiavelo no predicaba la maldad, predicaba el realismo de que el mundo es un lugar competitivo y que tu bondad o tu brillantez interior no significan nada si no tienes la fuerza para proyectarla al mundo exterior. Al final, la pregunta que queda no es cuánto dinero tienes en el banco, ni cuál es tu coeficiente intelectual en un examen. La pregunta es, ¿qué haces cuando la fortuna te da la espalda? Si tu respuesta depende de factores externos, eres esclavo de las circunstancias. Si tu respuesta depende de tu mentalidad y de tu postura física y mental, eres soberano. La actitud es lo único que realmente te pertenece, porque nace de tu interior, de tu decisión consciente de no aceptar un papel secundario en tu propia vida. Es esta firmeza la que separa a quienes simplemente existen de quienes realmente dejan huella en la historia. Es esta vibración de certeza la que hace que la gente se detenga a escucharte, incluso si no tienes un título nobiliario ni un diploma de una universidad de élite colgado en la pared. Esta transformación comienza de adentro hacia afuera, pero solo cobra validez cuando se hace visible para los demás. El mundo no puede ver lo que piensas, pero reacciona instantáneamente a cómo te posicionas física y verbalmente ante él. Y es precisamente aquí donde la teoría se convierte en práctica y la postura mental se transforma en algo mucho más tangible e intimidante. Si el talento y el dinero no son los verdaderos indicadores de quién está al mando, ¿cómo logran individuos que parecen tener menos doblegar gigantes y hacer que todos a su alrededor retrocedan con reverencia? Hay algo profundamente inquietante en el encuentro entre un elefante y un león en la sabana africana, y esta escena encierra la respuesta al misterio de por qué algunas personas dominan entornos enteros, mientras que otras, mucho más preparadas, son meros extras. El elefante es un gigante de 6 toneladas, una montaña de músculos y huesos capaz de talar árboles centenarios y aplastar a cualquier criatura bajo sus patas de casi 1 metro de ancho. Posee décadas de memoria, una fuerza física incomparable y recursos biológicos que lo sitúan en la cima de la jerarquía del poder material. Sobre el papel, el elefante lo posee todo. Sin embargo, al divisar la silueta de un león de poco más de 200 kilos, ocurre algo extraño. El gigante retrocede. El elefante no huye porque el león sea más fuerte, porque no lo es. No huye porque el león sea más grande, porque es 10 veces más pequeño.
Huye porque el león lleva consigo una verdad interior que el elefante no posee. La certeza absoluta de que él es el depredador y el mundo que lo rodea es la presa. El respeto, por tanto, no es una cuestión de masa muscular ni de saldo bancario, sino una transacción invisible de percepciones donde el ganador es quien cree más firmemente en su propia autoridad. Esta dinámica se repite a diario en oficinas, juntas directivas, aulas e incluso en encuentros casuales en la calle. Maquiavelo comprendió que los seres humanos juzgamos mucho más por lo que vemos que por lo que tocamos, porque todos pueden ver, pero muy pocos pueden sentir lo que realmente somos en nuestro interior. Lo que la gente ve en ti no es tu diploma, tu inteligencia, ni tu cuenta bancaria, sino cómo ocupas el espacio y la energía que proyectas al hablar. El respeto nace en el momento en que decides no ser tratado como una presa. Cuando entras a un lugar con vacilación, disculpándote por existir, estás enviando una señal química y visual de que tu territorio puede ser invadido. Estás siendo el elefante que, a pesar de toda su capacidad, se siente vulnerable ante cualquier rugido. El mundo no tiene tiempo de investigar si eres una buena persona o un genio incomprendido. El mundo simplemente reacciona a la postura que presentas en el primer segundo de interacción. El león no necesita una insignia real, no necesita gritar para que la gente sepa quién es, y ciertamente no malgasta energía intentando demostrar que es peligroso. La verdadera autoridad es silenciosa. Se manifiesta en la economía de movimientos, la firmeza de la mirada y la total ausencia de necesidad de aprobación. Cuando alguien se esfuerza demasiado por demostrar su importancia, en realidad le está gritando al mundo que se siente pequeño. El esfuerzo excesivo por ser respetado es la prueba definitiva de la falta de respeto propio. Maquiavelo sugirió que un gobernante debería preferir ser temido a ser amado, y si traducimos esto a la psicología moderna, el miedo no es el miedo a la violencia, sino el miedo a cruzar la línea de la falta de respeto con alguien que claramente no acepta nada menos que la dignidad absoluta. Este límite invisible lo establece tu actitud. Si permites que alguien te interrumpa 10 veces sin una reacción firme, acabas de firmar un contrato social de sumisión. Si aceptas tareas humillantes solo para ser aceptado por el grupo, estás entrenando a las personas que te rodean para que te vean como un recurso desechable, no como una presencia indispensable. La anatomía del respeto implica necesariamente cómo se gestionan los conflictos. El elefante se retira porque ve peligro y prefiere la paz de la huida. El león avanza porque ve oportunidad y prefiere el riesgo de la conquista. En la vida humana, el respeto se gana en esas zonas grises donde nadie quiere asumir la responsabilidad, pero uno se planta y dice, yo me encargo. El talento es una herramienta excelente cuando la situación está en calma, pero cuando el caos se instala y la presión se dispara al 100%, el talento tiende a esconderse tras teorías, mientras que la actitud toma las riendas de la situación. Por eso vemos a tanta gente común, sin recursos extraordinarios, alcanzar posiciones de mando inimaginables. No son los más inteligentes, pero son los que menos dudan. Comprendieron que la duda es el olor a sangre para los depredadores sociales. Si muestras incluso 1 milímetro de inseguridad sobre tu propio valor, siempre habrá alguien dispuesto a llenar el espacio que dejaste vacante. A menudo, la inteligencia juega en nuestra contra en este sentido. Las personas muy inteligentes tienden a calcular las 10.000 posibilidades de que algo salga mal. Analizan el peso del elefante, la fuerza del colmillo, la distancia de la manada, y llegan a la conclusión lógica de que es mejor no arriesgarse. El león, en su simplicidad mental, se centra en un solo objetivo. Esta falta de ruido interno es lo que genera autoridad. Cuando hablas con alguien absolutamente seguro de lo que dice, tiendes a seguirlo, incluso si se equivoca. La convicción es contagiosa. El respeto es, en última instancia, una forma de rendir la voluntad del otro ante tu fuerza de presencia. Si no estás dispuesto a proyectar esta fuerza, siempre serás el gigante que se asusta de su propia sombra.
Es una tragedia ver a individuos con capacidades mentales brillantes liderados por personas mediocres, simplemente porque el mediocre tuvo la actitud de ocupar el trono, mientras que el brillante estaba demasiado ocupado cuestionándose si era lo suficientemente bueno. También necesitamos hablar del lenguaje corporal, que es la base física de esta anatomía. No se trata de trucos de poder ni de imitar gestos de películas, sino de una alineación entre lo que sientes y cómo se comporta tu cuerpo. Un león nunca se encoge, se expande, observa, espera lo que sea necesario. Si vives con los hombros encorvados, mirando al suelo y hablando en voz baja, estás comunicando al sistema nervioso de todos los que te rodean que eres una presa fácil. Puedes tener $1.000.000 en el bolsillo, pero si tu postura es de escasez, la gente te tratará con desdén. El mundo reacciona al envoltorio antes de conocer el contenido. Maquiavelo dijo que las apariencias son la primera línea de defensa de un hombre poderoso. Si tu apariencia exuda confianza y autocontrol, el 90% de tus batallas se ganarán sin que necesites decir una sola palabra. El elefante se retira porque la apariencia del león no deja lugar a dudas. El león no está ahí para negociar, está ahí para dominar. Esta actitud no nace de la arrogancia, sino de una profunda aceptación de quién eres y de lo que viniste a buscar. La arrogancia es el disfraz de quienes tienen miedo. La actitud es la armadura de quienes tienen un propósito. Cuando comprendes que tu tiempo es valioso y que tu respeto no es negociable, tu comportamiento cambia de forma natural. Dejas de reírte de chistes sin gracia solo para complacer a los demás. Empiezas a decir no a las peticiones que te quitan energía. Dejas de dar explicaciones constantemente, porque quienes tienen autoridad no necesitan dar justificaciones detalladas de cada paso que dan. Este es el efecto león en la práctica. Es la transición de un estado en el que buscas el reconocimiento del mundo a un estado en el que el mundo reconoce que no necesitas su aprobación. Y cuando el mundo se da cuenta de que no puede controlarte mediante la validación, no le queda más remedio que respetarte. Esta dinámica de poder es implacable y no tolera vacíos. O bien defines cómo serás tratado, o bien otros lo definirán por ti, y su definición generalmente se basará en la utilidad que puedas ofrecer a los intereses de los demás. Si el elefante conociera su propia fuerza, el león jamás se acercaría. Pero el elefante no la conoce. Vive en una ilusión de fragilidad, a pesar de su grandeza. ¿Cuántos de nosotros vivimos exactamente así? Somos gigantes, rodeados de diplomas, experiencias y talentos, pero nos retiramos ante cualquier desafío que exija una postura más firme. El problema nunca ha sido la falta de fuerza física o intelectual, sino la ausencia de esa llama interior que dice, «Este lugar me pertenece». Si no abrazas tu propia grandeza, te pasarás la vida huyendo de sombras mucho más pequeñas que tú. Pero si el respeto nace de esta proyección de poder y de una mente que se niega a ser presa, ¿qué sucede cuando alguien decide deliberadamente esconderse tras sus heridas y debilidades para no tener que afrontar el peso de ser un león? El estigma de la víctima talentosa y la prisión de la comparación, hay una amargura silenciosa que corroe el alma de quienes se consideran demasiado buenos para el mundo, pero carecen del coraje para demostrarlo en la práctica. Es una enfermedad moderna que podríamos llamar el estigma de la víctima talentosa. Seguramente conoces a alguien así, o quizás esa persona seas tú, alguien con un intelecto superior a la media, que domina teorías complejas y con habilidades que, en teoría, deberían garantizarle la cima de la pirámide, pero que se pasa la vida estancado en una cómoda mediocridad. Estas personas usan su talento como armadura para protegerse de la realidad. Creen que, por ser especiales, el mundo debería extenderles la alfombra roja. Cuando esto no sucede, y rara vez sucede, se refugian en un capullo de resentimiento, culpando al sistema, a la falta de contactos o a la mala suerte. Maquiavelo miraría a esta figura con profundo desprecio, porque para el pensamiento estratégico, el talento que no se traduce en logros es simplemente una carga inútil.
La víctima talentosa es aquella que se enorgullece de sus herramientas, pero le aterroriza entrar al taller y ensuciarse las manos con la grasa de la ejecución. Esta actitud crea una prisión mental donde la comparación se convierte en la puerta principal. Cuando te consideras talentoso pero falto de iniciativa, tu única ocupación se convierte en observar el éxito ajeno con cinismo. Observas al vecino que prosperó, al compañero de clase que montó un negocio desde cero o al influencer que domina las redes sociales, y tu primera reacción es menospreciar su esfuerzo. Te dices a ti mismo que tuvieron suerte, que son superficiales o que solo llegaron allí porque se vendieron al sistema. Esta es la trampa definitiva de la comparación. Comparas tu potencial interior con los resultados externos de los demás. Es un juego deshonesto donde siempre pierdes, porque mientras gastas energía mental justificando por qué otros no merecen lo que tienen, no usas esa misma energía para construir tu propio camino. La comparación transforma tu talento en una fuente de dolor en lugar de una fuente de poder. Te conviertes en juez de las vidas de los demás para no tener que ser el ejecutor de tu propia historia. La cruda realidad es que la mayoría de la gente prefiere el rol de víctima porque es seguro. Ser una víctima con talento te da derecho a quejarte sin tener que correr riesgos. Si lo intentas y fallas, tu ego se verá herido. Y para quienes viven de la imagen de ser inteligentes, el fracaso es un golpe insoportable. Por lo tanto, es mucho más cómodo permanecer en las gradas de la vida, haciendo análisis técnicos sobre cómo deberían rendir los jugadores, que calzarse los zapatos y enfrentarse al juicio público. Maquiavelo enseñó que el príncipe no debe temer al error, sino a la parálisis. Sin embargo, la prisión de la comparación genera precisamente eso, un estado de congelación. Observas a quienes están en el nivel 1000, mientras tú aún estás en el nivel 2, y la distancia parece tan grande que decides que ni siquiera vale la pena dar el primer paso. Olvidas que la actitud no se trata de alcanzar la cima de un solo salto, sino de estar dispuesto a ser ridiculizado, a cometer errores y a ser pequeño hasta que tu constancia te haga grande. Necesitamos hablar de cómo el entorno digital ha amplificado esta prisión. Hoy en día, nos bombardean con 10.000 imágenes de éxito a diario, y cada una actúa como un clavo en la celda de la víctima talentosa. Ves a personas con menos educación que tú, ganando en un mes lo que a ti te toma 2 años conseguir, y tu intelecto te grita que esto es injusto. Pero a la justicia real no le importa tu currículum. Le importa tu capacidad para resolver problemas y defenderte. Si te sientes agraviado, ya has perdido la batalla de la actitud. El resentimiento es el veneno que la víctima toma, esperando que el mundo muera, pero lo único que muere es su propia capacidad de actuar. La persona con actitud no tiene tiempo para compararse porque está demasiado ocupada ajustando su propia estrategia. Entiende que la comparación es la ladrona de la alegría. Y más que eso, la asesina de la productividad. Cada segundo que dedicas a monitorear la vida de alguien a quien envidias es un segundo que le restas a construir tu propia autoridad. Romper con este estigma requiere una honestidad brutal. Es necesario admitir que tu talento por sí solo es absolutamente inútil. El mercado, la vida y las relaciones humanas son campos de fuerza donde lo que cuenta es la presión que ejerces. Si eres un genio, pero tu presencia es frágil y tu actitud vacilante, serás arrollado por alguien con solo el 10% de tu capacidad, pero 100% dispuesto a luchar. La actitud es lo que da peso al talento. Sin ella, eres como una pluma, hermoso, ligero y arrastrado por cualquier viento de opinión externa. La víctima talentosa vive según lo que piensan los demás. El hombre de acción vive según lo que ha decidido lograr. Maquiavelo nos recuerda que es mejor ser impetuoso que cauteloso, pues la vida favorece a los jóvenes de espíritu, a aquellos que no temen imponer su voluntad al caos de las circunstancias. La prisión de la comparación también nos hace olvidar que cada camino es único y que la única métrica que importa es tu progreso en relación con tu propio punto de partida. Cuando dejas de lado la necesidad de ser mejor que los demás y te centras en ser imparable en tu ejecución,
el peso del estigma desaparece. Dejas de poner excusas por no tener los recursos que tienen otros y empiezas a usar los obstáculos en tu camino para construir tus cimientos. La actitud transforma la escasez en una ventaja competitiva. Quienes lo tienen todo fácil nunca desarrollan la fuerza emocional necesaria para liderar en tiempos de crisis. Pero quienes no tienen nada, pero poseen la postura de un león, forjan un carácter que ninguna fortuna puede comprar. El talento puede ser heredado o innato, pero la actitud es una elección que tomas a cada segundo, especialmente cuando todo parece ir mal. Por lo tanto, la invitación es que derrotes a la víctima que vive en ti. Deja de enorgullecerte de lo que podrías ser y empieza a ser juzgado por lo que realmente entregas. No dejes que la brillantez de los logros ajenos eclipse tu necesidad de actuar. El mundo anhela personas que asuman la responsabilidad de su destino, sin excusas, sin pedir permiso y sin compararse con personas de otra raza. El talento es solo el punto de partida, pero la actitud es el vehículo que te lleva a tu destino. Cuando decides que tu voluntad es mayor que tu miedo al juicio, las barreras de la comparación se disuelven. Dejas de ser un observador pasivo de la gloria ajena y te conviertes en el arquitecto de tu propia soberanía. Y es precisamente cuando asumes esta postura individual de poder que algo mágico ocurre colectivamente. Dejas de ser alguien que necesita guía y te conviertes en el guía de otros. Este cambio de perspectiva es lo que distingue a la persona promedio del líder natural, porque el poder de una actitud inquebrantable no se limita a quien la practica, se desborda y altera la realidad de quienes lo rodean. Si el secreto no reside en lo que posees, sino en la valentía de actuar a pesar de las comparaciones y los fracasos, ¿cómo se transforma esta fuerza interior en un tipo de liderazgo que no necesita títulos para ser reconocido, inspirando tanto el vuelo solitario del águila como el dominio colectivo del león? Imagina que te encuentras en un ambiente tenso, donde el miedo es casi palpable, y nadie sabe a dónde recurrir. De repente, una persona entra en la habitación. No dice ni una sola palabra, no lleva una placa en el pecho, ni muestra un extracto bancario, pero en cuanto entra, la atmósfera cambia por completo. El ruido de las quejas disminuye, la postura de la gente se endereza y una sensación de orden empieza a sustituir al caos. Lo que acabas de presenciar no es un truco de magia, sino la manifestación física del liderazgo arquetípico. Maquiavelo comprendió que el verdadero poder no es algo que se pide, sino algo que se emana. Existe un tipo de liderazgo que no depende de títulos ni nombramientos oficiales. Depende exclusivamente de la actitud que se adopta. Aquí es donde los símbolos del águila y el león dejan de ser meras figuras de la naturaleza y se convierten en claves maestras para comprender cómo el comportamiento humano influye en el colectivo a través de un fenómeno que llamamos efecto contagio. El águila representa el liderazgo a través de la visión y la distancia estratégica. Mientras que todas las demás aves se preocupan por pelearse por migajas en el suelo o por ramas bajas, el águila vuela a una altura donde la agitación no la alcanza. Tener la actitud del águila significa poseer una claridad de propósito tan profunda que simplemente te niegas a involucrarte en disputas insignificantes. La mayoría de las personas gastan el 90% de su energía emocional reaccionando a chismes, intrigas de oficina y problemas insignificantes. Viven al nivel del gorrión. El águila, sin embargo, nos enseña que el respeto comienza con la negativa a ser insignificante. Cuando adoptas esta postura, algo interesante les sucede a quienes te rodean. Dejan de traerte problemas irrelevantes. Se dan cuenta de que tu frecuencia mental está en otro nivel. Este es el primer paso del contagio. Tu visión elevada impulsa a los demás a mirar hacia arriba, sacándolos del fango de las quejas y obligándolos a ver el horizonte. El león, por otro lado, ejerce liderazgo mediante su presencia e integridad territorial. El león no gobierna la selva por ser el más rápido o el más inteligente, sino por su actitud de dueño del lugar. Esta autoridad no es ruidosa. Su rugido es el último recurso. La mayoría de las veces,
Su liderazgo se ejerce a través de su mirada y su forma de caminar. En el mundo humano, esto se traduce en la persona que mantiene la calma absoluta cuando el techo se derrumba. La actitud del león es el ancla del grupo. Cuando todos están desesperados, quien mantiene una postura erguida y una voz firme se convierte en el líder inmediato de la situación, sin importar quién tenga el salario más alto. Maquiavelo decía que el príncipe debe saber actuar como un león para ahuyentar a los lobos. Esto significa que tu actitud sirve como un escudo invisible para quienes están bajo tu influencia. Cuando decides ser el león de tu propia vida, dejas de pedir permiso para liderar y simplemente asumes la responsabilidad de los resultados. El efecto contagioso es la herramienta más poderosa de este tipo de actitud. Los seres humanos somos animales sociales dotados de neuronas espejo, lo que significa que inconscientemente imitamos el estado emocional de quien tenga mayor certeza en la sala. Si entras en un proyecto con dudas, tu equipo tendrá miedo. Si entras en una negociación con inseguridad, tu cliente desconfiará. Sin embargo, si tienes la certeza inquebrantable de que el camino es así, la gente te seguirá, a menudo sin siquiera saber por qué. La confianza es una sustancia altamente volátil y contagiosa. Una sola persona con una actitud de león puede transformar un ejército de cobardes en una tropa de élite. Esto sucede porque tu actitud da a los demás permiso para ser valientes también. Te conviertes en el referente. El líder arquetípico no carga a la gente a sus espaldas. Despierta al gigante que dormía dentro de cada uno de ellos simplemente con el ejemplo de su propia postura. Sin embargo, es fundamental hacer una distinción crucial entre el líder en esencia y el líder en escena. Vivimos en una época saturada de personas que intentan ejercer una autoridad que no poseen. Gritan, gesticulan e intentan intimidar a los demás para compensar un vacío interior. Maquiavelo sabía que este tipo de poder es frágil y se desmorona ante la primera crisis real. La actitud que verdaderamente inspira es la que surge de la convicción interior, no de un guión ensayado. El león no finge ser león. Lo es el 100% del tiempo, incluso cuando duerme. El águila no se esfuerza por volar alto. Su naturaleza es buscar corrientes de aire más elevadas. Cuando tu actitud es genuina, no te drena la energía, la multiplica. La gente percibe cuando tu autoridad es una máscara y cuando es tu piel. El respeto genuino solo se concede a quienes son coherentes entre lo que piensan, lo que dicen y su comportamiento físico en el mundo. Este contagio se manifiesta en los pequeños detalles de la vida cotidiana. En una familia, el padre o la madre que mantiene la dignidad y la esperanza ante las dificultades económicas protege la salud mental de sus hijos mucho más que cualquier sermón sobre resiliencia. En una empresa, el gerente que es el primero en llegar y el último en flaquear tras un objetivo no alcanzado, crea una cultura de persistencia que ningún incentivo monetario podría comprar. El liderazgo arquetípico es, en última instancia, un servicio que prestas al mundo. Eliges llevar el peso de la certeza para que otros puedan encontrar su propio equilibrio. Es una gran responsabilidad, pero es el único camino para quienes desean dejar de ser pasajeros y convertirse en el capitán de su propio viaje. Dejas de ser víctima de las circunstancias y te conviertes en el arquitecto de tu entorno. Muchos creen que el liderazgo requiere millones de seguidores en redes sociales o una cuenta bancaria millonaria. Pero lo cierto es que el liderazgo empieza en el espejo. Si no puedes liderarte a ti mismo, si no puedes controlar tus impulsos y mantener la compostura cuando nadie te ve, nunca podrás inspirar a nadie. La actitud es un músculo que se ejercita en soledad. El águila vuela sola durante mucho tiempo antes de ser vista como símbolo de poder. El león adiestra a su presa en el silencio de la noche. La fuerza que proyectas al mundo es simplemente un reflejo del orden que has establecido en tu interior. Cuando tu mente está en paz y tu voluntad es afilada como una espada, tu mera presencia se convierte en una orden silenciosa que el mundo se siente inclinado a obedecer. Es fascinante observar cómo quienes comprenden este principio logran manipular la realidad que los rodea. No luchan contra la gente, cambian la frecuencia de interacción,
No mendigan espacio, lo ocupan con tal naturalidad que nadie se atreve a cuestionar su derecho a estar allí. Este es el secreto de los grandes líderes de la historia. No cambiaron el mundo mendigando, sino siendo el epicentro de una nueva actitud. Fueron el león que rugió cuando todos callaban, y el águila que vio la salida, cuando todos estaban cegados por la niebla. El efecto contagioso aseguró que la visión y el coraje de un solo hombre o mujer se convirtieran en el destino de miles. La actitud, por lo tanto, es el lenguaje universal del poder. Pero si este liderazgo arquetípico es algo que cualquiera puede emanar, y si tiene el poder de transformar ovejas en guerreros y caos en orden simplemente con la fuerza de la presencia, ¿de dónde proviene la materia prima para mantener esta postura día tras día sin flaquear? Si la actitud es el motor que mueve el mundo, ¿cómo construimos la ingeniería interna necesaria para que este motor nunca deje de funcionar, transformando nuestra propia identidad en un arma imbatible que sostenga esta luz incluso en las noches más oscuras? Todo lo que hemos discutido hasta ahora, desde la caída del mito del talento hasta la postura inquebrantable del león contra el gigante, converge en una verdad que la mayoría de la gente pasa toda su vida intentando ignorar. El mundo no te da lo que quieres, te da lo que eres. Si sientes que tu vida está estancada, que el respeto no llega y que las oportunidades parecen escaparse, el problema no es el mercado, el gobierno ni tu suerte. El problema reside en la ingeniería de tu identidad. Somos arquitectos de nosotros mismos, pero la mayoría intentamos construir un imperio con ladrillos de arena y planos de papel mojado. Maquiavelo nos enseñó que la virtud no es algo con lo que se nace, sino algo que se forja mediante la disciplina, la observación y una voluntad implacable de no ser un juguete en manos del azar. Para cambiar tu destino, primero necesitas cambiar la narrativa que corre en tu cabeza las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La ingeniería de identidad comienza con una auditoría cruda y honesta de lo que consumes. El 99% de las personas tienen la mente intoxicada con basura informativa, conversaciones mediocres y creencias de escasez inculcadas por padres, maestros y amigos que tampoco avanzaron. Si quieres tener la actitud de un rey, no puedes seguir alimentando tu mente con la dieta de un sirviente. Reprogramar tu identidad significa seleccionar cuidadosamente cada libro, cada video, cada conversación y cada pensamiento que permites entrar en tu sistema. Es como construir una fortaleza mental donde solo se permiten la excelencia y la fuerza. Miles de personas pasan sus días quejándose, pero no dedican ni 10 minutos a leer la biografía de alguien que cambió la historia. Esperan que la confianza surja de la nada, como por un milagro, sin comprender que la confianza es el subproducto de un sistema de creencias sólido y bien nutrido. Esta reprogramación no solo ocurre en el ámbito de las ideas, necesita estar anclada en acciones físicas y rituales diarios. La mente y el cuerpo son un solo sistema. Si dices ser un león, pero te despiertas al mediodía, vives una vida desorganizada y no puedes cumplir ninguna promesa que te haces a ti mismo. Tu subconsciente sabe que eres un mentiroso. Tu identidad se moldea por tus experiencias diarias. Cada vez que te despiertas a tiempo, cada vez que terminas una tarea difícil y cada vez que mantienes una postura erguida en una situación incómoda, estás depositando una moneda de confianza en tu cuenta bancaria interna. Con el tiempo, estos depósitos se convierten en una fortuna de autoridad que nadie puede arrebatarte. Es 100% imposible tener una actitud poderosa si tu rutina es una sucesión de pequeñas derrotas y reveses. La ingeniería del alma exige que seas tu propio maestro constructor más despiadado. Uno de los pilares de esta transformación es el principio del como si. Maquiavelo sugirió que quien desea alcanzar la grandeza debería imitar el ejemplo de los más grandes que lo precedieron. Esto no es una simple simulación, sino una encarnación estratégica. Necesitas empezar a actuar como la versión de ti mismo que ya ha logrado todo lo que aspiras. ¿Cómo camina esa versión de ti? ¿Cómo habla? ¿Cómo reacciona ante las críticas o las pérdidas económicas?
Si esperas a tener éxito para actuar con confianza, nunca lo lograrás. El orden correcto es ser, hacer y tendrás. La identidad precede al resultado. Si te ves como un líder, tu actitud se volverá magnética de forma natural. Si te ves como alguien que siempre lucha por sobrevivir, el mundo seguirá enviándote migajas solo para mantenerte vivo, pero nunca próspero. Otro punto crucial en la ingeniería de la identidad es el control del entorno. Puedes tener la mejor programación mental del mundo, pero si vives rodeado de 10 personas que piensan como ovejas, tenderás a balar con ellas. El león no intenta convencer a las hienas de que cambien de vida. Simplemente no se relaciona con ellas. Alejarse de entornos que drenan tu energía y disminuyen tu visión no es un acto de arrogancia, sino un acto de supervivencia estratégica. Maquiavelo comprendió perfectamente que las alianzas que forjamos definen nuestra percepción del poder. Si quieres rugir, necesitas estar cerca de quienes no se asustan con el sonido de tu voz. A menudo, tu crecimiento se verá obstaculizado por personas que te quieren, pero temen tu nueva versión porque expone su cobardía. En ese momento, tu actitud debe ser de fidelidad inquebrantable a tu propio propósito, incluso si eso significa caminar solo por un tiempo. La verdadera herramienta del poder es la soberanía sobre tus propios pensamientos. La mayoría de las personas son esclavas de las emociones del momento. Si algo sale mal, se desesperan. Si algo sale bien, se vuelven eufóricas y relajadas. La ingeniería de la identidad crea un individuo que es el centro de gravedad de su propia vida. Te conviertes en alguien que observa las emociones, pero no se deja controlar por ellas. Esto es lo que Maquiavelo llamaría tener la sabiduría del zorro y la fuerza del león. Es la capacidad de analizar el escenario con frialdad, ajustar el rumbo y actuar con una determinación que parece sobrehumana a los demás. Cuando alcanzas este nivel de control interno, tu actitud deja de ser un esfuerzo y se convierte en tu esencia. El respeto que el mundo te ofrece es simplemente un eco del respeto que te has ganado en tu propio reflejo. Hablamos de una reconstrucción completa. No basta con cambiar la portada si las páginas siguen llenas de dudas y autosabotaje. Es necesario quemar los viejos borradores y empezar a escribir tu historia con la tinta de la convicción absoluta. Esto requiere valentía para afrontar tus propias sombras y admitir dónde fuiste débil, dónde fuiste perezoso y dónde fuiste pequeño. Pero la recompensa de esta ingeniería es la libertad total. Cuando ya no dependes de la aprobación de los demás, del dinero fácil ni del talento natural para sentirte poderoso, te vuelves peligroso para el sistema. Te conviertes en un líder invencible y un depredador al que ninguna amenaza puede paralizar. La vida deja de ser una carga y se convierte en un juego donde conoces las reglas y dictas el ritmo de los movimientos. Por lo tanto, la pregunta que concluye este ciclo no es si tienes lo necesario, sino si tienes el coraje para construirlo. El trono de tu vida está vacante. No pertenece al más inteligente ni al más rico, sino a quien tiene la actitud de sentarse en él y la fuerza de espíritu para nunca más disculparse por su propia grandeza. Si has llegado hasta aquí, ya no eres la misma persona que eras al comienzo del video. La semilla ya está plantada, pero la cosecha depende de tu rugido de ahora en adelante. Si este contenido te impactó y te hizo comprender que la actitud vale mucho más que cualquier recurso externo, no te vayas sin dejar tu huella. Dale a me gusta para que este mensaje llegue a más almas perdidas y suscríbete al canal para no perderte las próximas lecciones de poder y estrategia. Comenta abajo cuál es la primera creencia que vas a desmantelar hoy para reprogramar tu identidad. Y no te detengas aquí. Mira los demás videos del canal que están apareciendo en pantalla, porque cada uno es un ladrillo más en la construcción de tu fortaleza mental. El mundo espera tu siguiente paso, hacia la cima.